damos la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos académicos. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos tratando entonces el consejo de Dios para prevenir la peste o la pandemia en una persona. ¿Cómo usted puede prevenirse las pestes? ¿Cómo Dios declara qué es lo que tiene que tener cuidado el hombre, el ser humano, para que la peste no le llegue? Mire, y estos consejos de prevención van más allá del conocimiento humano, del conocimiento secular, humano, de la medicina humana, de la medicina por la observación. Ya que la medicina de Dios, pues como el Señor ha creado los virus, las bacterias, los parásitos y los priones, entonces Él conoce todos estos microorganismos, cómo se mueven en el mundo y cuándo afectan a las personas y cuándo se apoderan de las personas y los infectan. Y como Dios conoce todas las profundidades del conocimiento, ya que Él es el creador de todos los virus y los parásitos y los priones y las bacterias, entonces por esa razón es que Él revela los cuidados que tiene que tener el ser humano para no ser contaminado de la peste. Ya hemos enseñado en las conferencias anteriores 7 prevenciones. El día de hoy vamos a continuar con la 8ª prevención. No seas infiel ni traidor volviéndote para servir a ídolos. Debes entender que el mundo está organizado por Dios, y todo lo que tú hagas en la vida espiritual a la larga va a ser el motivo para infectarte o no infectarte. Y el Señor revela a la humanidad y al mundo entero, y también a los médicos, para que ellos puedan conocer lo que no conocen, lo que no entienden. Porque indudablemente el médico mismo puede decir, oye, pero las personas de 60 años son vulnerables, son más vulnerables a el COVID-19. Y los que tienen más de 60 años, pues de hecho que si le llega, pues lo liquida. En cambio los jóvenes, como tienen bastante su sistema inmunológico muy bien, entonces así le llega el COVID, de todas maneras puede afectarle, pero es muy raro que le afecte. Pero ahora le pregunto yo de esta manera: si realmente las personas de más edad son más vulnerables, ¿por qué hay personas que tienen más de 60 años y salen y se restauran después que le dan medicamentos, se restauran? ¿Y por qué hay jóvenes que tienen 20 años, 25 años y mueren? ¿Por qué? ¿Por qué hay médicos que mueren? ¿Por qué? ¿Dónde está la medicina? El hecho, recuerde bien, no es la medicina el que sana. Porque si la medicina sanara, entonces hasta los mismos médicos se hubieran sanado. No es la medicina el que sana, porque si la medicina sanara y la prevención o el sistema inmunológico que tienen muchos jóvenes de 20, 30 años, ellos se hubieran sanado. Entonces, ¿por qué unos se sanan y por qué uno no se sana? ¿Por qué a uno les causa efecto una medicina y a otro no le causa efecto? Porque hay personas que son millonarios, otras personas empresarios, que han muerto por el COVID. No se debe a la medicina, no se debe a la medicina, se debe a la vida espiritual de las personas. Porque Dios es el que gobierna el mundo y el universo, y Él te enseña lo que es correcto y lo que es incorrecto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Y eso es lo que no conocen los médicos del día de hoy. No conocen eso, no conocen este tema. Por eso que es importante que ellos entiendan. A veces mucho se ha pensado en el mundo, oye, la Biblia es un asunto religioso, es un asunto de religiosidad, es para religiosos, y hablan así. ¿Por qué? Porque son gente ignorante. ¿Y sabe por qué se llama ignorante? Ignorante se llama que ignora, desconoce el gran valor de esta palabra de Dios. Entonces, nadie puede hablar de las Sagradas Escrituras mientras no conozca a profundidad lo que ésta habla de la medicina. Por esa razón, el día de hoy le compartimos. Influencia mucho
lo que Dios te va a enseñar y te va a decir: no hagas esto. El día de hoy te está diciendo el Señor: no seas infiel ni traidor volviéndote para servir a los dioses. Porque si tú eres infiel, siendo creyente, te vuelves para atrás, ten por seguro que te va a perseguir la peste, te va a perseguir la pandemia. En las Sagradas Escrituras vemos que los israelitas, habiendo recibido el beneficio de ser esclavos, siendo esclavos, sufriendo 400 años, el Señor los sacó de ahí con mano poderosa, enviando pestes, enviando plagas, y los sacó y los llevó a los israelitas. Ellos, después de muchísimos años, porque su padre había muerto en esclavitud, su abuelo había muerto en esclavitud, su tatarabuelo había muerto en esclavitud, y ellos comenzaron a salir gracias a la mano de Dios. Entonces ellos salieron, y cuando estaban delante del Mar Rojo ya no sabían qué hacer, y venían los egipcios nuevamente para capturarlos. El Señor les abrió el Mar Rojo y ellos pasaron. Y cuando ellos ya habían pasado, los egipcios seguían atrás y se cerró el mar, y entonces se acabó los problemas, y ellos glorificaron a Dios y dieron gracias porque Dios lo había salvado. Y entonces comenzaron ellos su travesía en todo el desierto, y en el desierto la comida que tenían se acabó. Entonces ellos decían: Señor, no tenemos para comer. Y en una mañana el Señor hizo llover pan, cayó pan, era el maná, un maná que cayeron en el desierto. Ellos tomaban y comenzaban a comer, y el Señor hizo ese milagro. Otro día estaban caminando y no tenían agua, y decían: Señor, no tenemos agua. Entonces Moisés tomó la vara, golpeó sobre una roca y salió agua, y entonces ellos se regocijaron. Su espíritu volvió nuevamente y se regocijaron y comenzaron a beber. Otro día no querían ellos comer carne, incluso se dieron, mire, ese capricho de comer carne. Señor, queremos carne. ¿Cómo llevar carne en el desierto? Pero para Dios no hay nada imposible, porque para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Gloria a Dios. Y entonces el Señor envió con un viento, envió a muchos codornices, y los codornices, que eran como pequeñas palomas, comenzaron a volar bajo, y cada persona solamente hacía un manotazo y caían los codornices a tierra. Y entonces tenían gran cantidad de codornices, y comenzaron ellos a pelarlos y comieron ellos carne. Y así el Señor los fue llevando hasta que llegaron a la tierra prometida. Dios le iba a dar toda una tierra prometida, y entonces había un río muy caudaloso. Y el Señor nuestro Dios volvió a abrir nuevamente el río. Aquella primera vez abrió el mar, ahora estaba abriendo el río. Le abrió el río y ellos pasaron, y entonces llegaron a la tierra prometida. Y el Señor nuestro Dios, al ver que ellos no tenían espada, no eran gente de guerra, habían sido constructores de ladrillos. Ellos no eran gente de guerra, mujeres, niños. ¿Cómo hacer la guerra a Jericó? Una ciudad muy amurallada, muy alta. Pero Dios le dijo: no temas, Josué, porque esos muros caerán. Entonces ellos dieron 7 vueltas y los muros cayeron. Ellos fueron y tomaron esa tierra, y así Dios le fue dando un reino, otro reino, y fueron ganando la guerra. 31 reinos tomaron y se posesionaron de esa tierra, porque Dios les abrió las puertas, porque Dios es el que abre las puertas y le da la victoria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero resultó que cuando ellos ya estaban en esa tierra y comenzaban a cultivar, y las tierras daban grandes frutos, cuando ya todo iba bien, se olvidaron de Dios, se olvidaron de Jehová. Ellos comenzaron a hacer de una madera, comenzaron a hacer la figura de un hombre, le pusieron ojos, le pusieron pies, y lo pusieron así de madera. Otros hicieron de oro, otros hicieron de yeso, otros hicieron de distintos ídolos, en forma de mujer, en forma de hombre. Comenzaron a tener ídolos, hasta en forma de animales. Y entonces comenzaron a adorarlo y le decían: tú eres mi Dios. Dios del cielo, mirando, se indignó. ¿Cómo es posible que este pueblo, habiéndole yo traído, habiéndole yo sacado de esa esclavitud, habiéndole mostrado mi poder, me dejan a mí para volverse a los ídolos? ¿Cómo es posible?
El Señor se indignó y es entonces cuando el Señor dijo: ahora pues, por haber hecho eso, por haberte vuelto los ídolos, por haberme dejado, ahora vendrá una peste, vendrá una pandemia que acabará contigo, para que entiendas y comprendas que yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso, que gobierna en los cielos, y que tú eres un ser humano que debes aprender a respetar y adorar a tu Dios verdadero. Gloria a Dios. Por eso en el libro de Salmos nos dice en el capítulo 115, verso 3 al 8, nos dice esta gran verdad: nuestro Dios está en los cielos. Le pregunta: oye, pero ¿dónde está David tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él ha querido hacer, lo ha hecho. En cambio, los ídolos de ustedes, los ídolos de ellos, los ídolos de esos reyes paganos, los ídolos de ellos son plata, son oro, obra de mano de hombres. Sigue diciendo: tienen boca esos ídolos, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Narices le han fabricado, le han dibujado, mas esas narices no huelen. Manos tienen estos ídolos, le han hecho hasta sus manos, sus dedos le han hecho en la madera, en la piedra, en el yeso, en el mármol. Manos tienen, mas no palpan esas manos. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a esos ídolos son los que los hacen, los que fabrican esos ídolos. Están muertos igual que esos ídolos. Y también cualquiera que confía en ellos, cualquiera que confía en un ídolo que no se mueve, así también es muerto como su Dios, como su ídolo. Gloria a Dios. ¿Cómo poder entender? ¿Cómo poder entender de dejar al Dios del cielo? Escuche, amigo, escuche, joven académico. Jehová es Dios, y Él nunca se ha presentado en forma de animal para que tú le adores. Él nunca se ha presentado, ni Él quiere que le adores en la forma humana. No quiere que le representes ni por una pintura y que te arrodilles ante la pintura. Él no quiere que le hagas una escultura y te arrodilles ante esa escultura. No, porque Jehová ha dicho: yo soy espíritu, y los que me adoran en espíritu es necesario que me adoren. Gloria a Dios. El Señor quiere que le adores en espíritu. Dios no quiere que uses un yeso o una madera o un mármol, oro ni plata, ídolos. No quiere. Eso lo ha dicho el Señor de mucho tiempo. No. Yo no soy ídolo, yo no quiero representaciones. Si me vas a adorar a mí, adórame en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta actitud infiel y traidora de Israel, ¿cómo es posible que habiéndole dado todo, cómo es posible que habiéndole entregado todo, habiendo sido su mano, habiendo sido su soldado, habiendo sido su guerrero para Israel, ahora Israel, después de que le ha entregado todo, lo dejaban y se iban tras un ídolo muerto? Se iban tras ídolos muertos. Eso le causó indignación y dolor a Dios. ¿Cómo es posible que me hagan eso? Me están traicionando. Si yo le estoy dando todo, ¿qué quieren? Le he dado agua, le he dado comida, le he dado vida, le he ayudado, he vencido una potencia mundial, a todos los ejércitos del faraón lo he matado, le he quitado, le he dado toda la tierra, le he prosperado. ¿Qué más quieren? ¿Y por qué me dejan? ¿Cuál es la razón por qué me dejan? El dolor de Dios. Muchas veces cuando hay personas que también usted le esté adorando a través de imágenes, el Señor se siente adolorido y diciendo: ¿por qué? ¿Por qué me pones a mí como una imagen cuando yo no soy eso? Yo soy espíritu y verdad. Yo soy Dios, soy espíritu. En el libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 20 al 24, mire lo que dice el Señor. Y dijo, mire lo que dijo Dios, aquellos israelitas que lo habían dejado.
Esconderé de ellos mi rostro. Miren lo que dijo Dios. Esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin. Porque son una gente perversa, hijos infieles. Mire cómo Dios lo llama a estos israelitas que se fueron tras los ídolos. Generación perversa, hijos infieles. Jehová era su padre, pero ahora ellos estaban yendo tras los ídolos para decir al ídolo de piedra: tú eres mi padre. ¿Cómo lo van a cambiar al Dios del cielo como padre? Generación perversa, hijos infieles. Sigue diciendo: ellos me han movido a celos con lo que no es Dios. Yo, siendo Dios, me han dejado por una piedra, me han dejado por una madera, por un yeso, me han dejado a mí por una escultura, por una figura, por un cuadro, por una pintura. Me provocaron a ira con sus ídolos, me han enojado. ¿Cómo es posible que me dejen a mí estos israelitas? Sigue diciendo: yo también los moveré a celos. Entonces yo también los voy a mover a celos a ellos, con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Estaba diciendo el Señor: así como Israel, que era mi pueblo y que yo estaba con ellos, como ellos me han dejado, entonces ya no continuaré con Israel. Ahora le voy a dar oportunidad a todo el mundo, aquel que quiera adorarme, aquel que quiera servirme, y toda aquella persona de cualquier nación, no solamente israelita, de cualquier nación que se postre ante mí, que me reconozca, ellos serán también mis hijos ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y abrió el Señor la oportunidad para el mundo entero, para que la gente comience ahora a adorarlo y Él reconocerlo como hijos. Por eso el Señor nuestro Dios envió a Jesucristo, para que todo aquel que cree en Cristo ahora recibe el poder de ser hecho hijo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora ya Israel no iba a ser los únicos hijos de Dios. Ahora hay oportunidad para todo el mundo para ser hijo de Dios. Si usted quiere ser hijo de Dios, usted necesita recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, recibirlo en tu corazón, pedirle perdón, y entonces será constituido en un hijo de Dios, y Jehová será tu Dios también. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sigue diciendo: porque fuego se ha encendido en mi ira. Le sigue diciendo a los israelitas: y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, dice Dios. Emplearé en ellos mis saetas. Mire lo que determina Dios: consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Mire, esa peste es la epidemia. Esta era una epidemia, peste amarga, enfermedad infecciosa, contagiosa y mortal. La peste, fiebre, uno de los efectos que trae la peste, de los síntomas, la fiebre ardiente, peste amarga. ¿Por qué vino la peste? ¿Por qué viene la peste? Por gente que se aparta del Señor, por gente que lo deja. Recuerde bien, Dios es espíritu. Recuerde bien, amigo, tú no necesitas adorarlo con una imagen ni con una figura. Bien dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 4, verso 23 al 24. Mire, y esto dice Jesucristo, y le enseñó a una mujer samaritana, y le enseñó y le dijo así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, Jesucristo comenzó a enseñar a la humanidad, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu, sin imágenes, sin figuras, sin estatuas. Porque también el Padre tales adoradores busca
que le adoren. Jehová está buscando adoradores en espíritu y en verdad, que le adoren en espíritu y en verdad, no que le adoren con imágenes, ni con yesos, ni con escultura. Dios no quiere intermediarios, Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y por qué tenemos que adorarlo en espíritu? ¿Y por qué no tenemos que tener imágenes? Jesús mismo dice: porque Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Amén. Novena prevención para no ser contagiado de la pandemia: no tenga temor de la peste. No tenga temor de la peste. Todo creyente que en su mente y en su corazón tiene temor que la peste vendrá sobre ellos para infectarlos o matarlos, tenga por seguro que le vendrá la peste. Oiga bien esto: si usted siendo creyente, tienes temor en tu corazón que la peste te va a infectar y tienes miedo a eso, ten por seguro que la peste te va a buscar. Eso mismo le aconteció a Job, que teniendo temor de una sarna, Job tenía temor: me voy a infectar con una sarna maligna. Él tenía temor de infectarse de su cuerpo de sarna. Estaba con miedo, no podía ni siquiera descansar. Mire, en el libro de Job, capítulo 2, versos 7 al 8. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Mire lo que dice Job, como más adelante vamos a ver. Él revela que como tuvo temor, el temor lo espantaba, y el temor, él decía: me voy a enfermar, seguramente me va a llegar a mí. Uy, ¿qué será que me llegue la sarna? Ay, qué vergüenza, ¿cómo va a ser esto? Pero ese temor no le dejaba inquieto. Era un miedo tremendo que le tenía a infectarse de esa enfermedad. Y como él tuvo miedo, y como él tuvo temor, ¿el temor qué es? El temor es una ofensa a Dios. Cuando usted tiene temor, cuando usted tiene miedo a la pandemia: me voy a contagiar, seguramente si voy por la calle me voy a contagiar, si voy a mi trabajo me voy a contagiar, si voy al mercado me voy a contagiar, si subo al ómnibus me voy a contagiar. Si usted está así temeroso, usted le está ofendiendo a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque usted está considerando que la pandemia, que está considerando que la peste, que el COVID, está considerando que estos virus son más poderosos que Dios, que los virus te van a matar, que Dios no va a poder hacer nada. Y como estás manifestando en tu corazón tu temor más a la enfermedad que a Dios, que te puede librar de toda enfermedad, entonces le estás ofendiendo a Dios. Y el diablo, al ver que estás lleno de temor, lleno de miedo, él se vale de eso, porque como tú estás ofendiendo a Dios, entonces el diablo se vale de eso para ponerte la enfermedad, para torturarte, para llegar contigo con la enfermedad. Dice: entonces salió Satanás, mire, el diablo, e hirió a Job. ¿Pero por qué le hirió a Job? ¿Por qué el diablo se valió para herirlo a Job? Se valió para herirlo a Job porque él estaba con miedo. Toda persona que se llena de miedo, el diablo va a aprovechar para poder traerle el COVID. El diablo va a aprovechar para traerle una pandemia. El diablo va a aprovechar para traerle una epidemia. No tenga miedo, porque de lo contrario el diablo se va a aprovechar para traerte enfermedades, y de esta manera también la muerte. No esté teniendo miedo, no esté aterrorizándose, no.
No se aterrorice, entienda bien, el COVID no es mayor que Jehová. Jehová es mayor que todo tipo de enfermedad. Confía en Él, pon tu confianza en Él y no en la enfermedad. Amén. La enfermedad no es más grande que Jehová. Confía en Jehová. Amén. Confía en Jehová. Cuando una persona permite que el temor ingrese en su mente, ingrese en su corazón y comienza a invadirle el miedo, el temor, inevitablemente está ofendiendo a Dios. Está considerando que Dios no tiene poder para sanarlo, que Dios no tiene poder para librarlo de esa enfermedad. Job capítulo 3 verso 25, él declara, mire lo que está declarando Job. Él declara por qué se enfermó, por qué le vino la sarna, por qué le vino las enfermedades. Él dice, porque el temor que me espantaba, mire lo que dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Lo que yo temía me ha acontecido. Él reconoce que el temor le estaba espantando. Y ese temor que le espantaba le vino. Y me ha acontecido lo que yo temía. Está aquí el Señor enseñándote una gran verdad. La gran verdad es que todo lo que tú temas te vendrá. Todo lo que tú tengas miedo te vendrá, porque tú estás atrayendo la enfermedad. Si tú tienes miedo que te vas a infectar el COVID, ten por seguro que te vas a infectar el COVID. Si tú tienes miedo que te vas a morir, ten por seguro que te vas a morir. No tengas temor. Por eso el Señor nuestro Dios dice en su palabra que debes tener temor de Jehová tu Dios. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. No le tengas miedo a nadie. No le tengas miedo ni al COVID, ni a la enfermedad, ni a la peste, ni al cáncer, ni al SIDA. No le tengas miedo ni al delincuente, ni al asesino, ni al sicario. No le tengas miedo ni a un juicio que vas a perder. No le tengas miedo a nada en este mundo, porque el único que debes tenerle temor y miedo es a Jehová tu Dios, y el resto no le tengas miedo a nada. Gloria a Dios. Y el temor ataca tanto a creyentes como a incrédulos. A Job le atacó, y a Job le vino pobreza y necesidad, y le robaron y todo eso, y él perdió su riqueza y se enfermó. ¿Por qué? Porque tuvo temor. El temor ataca al creyente como ataca al inconverso. En Proverbios capítulo 10 verso 24 también nos dice, mire lo que nos dice, que incluso los inconversos también son atacados. Todos. Lo que el impío teme, lo que el impío teme, eso le vendrá. Mire lo que dice el Señor. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Amén. Si tú tienes temor de algo, eso te vendrá. Amén. Pero a los justos les será dado lo que desean. Nunca tengas temor de nada. Levante su mano, diga, no tendré temor. Vamos, levante su mano, diga, no tendré temor de ninguna peste, de ninguna enfermedad. No tendré temor de la amenaza del cáncer. No tendré temor de la amenaza del quiste. No tendré temor de un delincuente, de la amenaza de un sicario. No tendré temor de los que me quieran matar. No tendré temor de los juicios que me puedan hacer. No tendré temor de mis enemigos. No tendré temor. Mi temor será solo para Jehová. Amén. Gloria a Dios. No tengan miedo. Escuche, querido hermano y amigo. Aquí usted está recibiendo la cátedra más grande de toda su vida. Si algún día usted quiere ser feliz, porque algún día te va a atacar esto. Cuando vas al médico y te dice, Señor,
Hemos encontrado en usted un quiste maligno. Te quedan 3 meses de vida. Ahí es cuando te vas a acordar de esto. No tendré temor de los males, ni del cáncer, ni del quiste. No tendré temor. Cuando estás en tu casa y de pronto recibes un mensaje de texto que te diga: oye, fulano de tal, hablándote lisura, mentándote la madre y todo, me vas a tener que dar tanto dinero porque conozco a tu mujer que vive en tal sitio, tu hijo vive en tal sitio, y si tú no me pagas te mato. Ahí viene el mensaje: no tendré temor de los sicarios, no tendré temor. Para que no estés llorando, para que no estés sufriendo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me han dicho que va a venir cáncer? Hoy, Dios mío, te derrumbes. Hoy me han dicho que me van a matar, te derrumbes. Hoy me han dicho que me van a quitar mi casa, te derrumbes. Me han dicho que tengo esta enfermedad, te derrumbes. Para que no te derrumbes, aprende a confiar en Jehová, tu Dios. No le tengas miedo a la enfermedad, no le tengas miedo al COVID, no le tengas miedo a la peste. Así vengan otra peste, y así cambien otra peste, y así vengan distintos tipos de peste y distintos tipos de pandemia. Aunque vengan los distintos tipos de pandemia, no le tengan miedo, no le tengan miedo, porque el miedo atrae el mal. El miedo atrae el mal. No le tengas miedo. Amén. Tú tienes que ser una persona sin miedo. Amén. Tú tienes que ser una persona sin miedo. Y por esa razón es que tú tienes desde ahora que apellidarte sin miedo. Ese debe ser tu apellido, sin miedo. Diga conmigo, sin miedo. Cuando te pregunten: ¿y cómo se llama usted? ¿Cómo está, caballero? Yo soy Alberto sin miedo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama usted? Denle un aplauso. Gloria a Dios. Usted diga su nombre. ¿Cómo se llama usted? Si usted es dama, yo soy Rosa sin miedo. Amén. Juana sin miedo, Rodrigo sin miedo, Luis sin miedo, Carlos sin miedo, Richard sin miedo. Su apellido debe ser sin miedo, porque cuando no le tengas miedo a nada, tus enemigos caerán bajo tus pies. Tus enemigos caerán bajo tus pies. Las enfermedades caerán bajo tus pies. El cáncer caerá bajo tus pies. La deuda caerá bajo tus pies. Los que te hacen juicio caerán bajo tus pies. Los que te amenazan caerán bajo tus pies. Y todos caerán bajo tus pies. Porque tú no le tienes miedo a nadie. Al único que le tienes miedo es al gran rey. Es al gran rey. Amén. Un aplauso al Señor que vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Job decía: mire los efectos que le trajo el miedo. En el libro de Job, capítulo 3, verso 26, él te va a revelar qué cosa sentía cuando él estaba con temor. ¿Qué le vino? ¿Qué le venía a él? Mire, le vino a él 4 síntomas. ¿Qué le vino? No he tenido paz. El temor no le dio paz. ¿Qué más? No me aseguré. No estuve reposado tampoco. No obstante, me vino turbación, dice. El temor, mire lo que lo trajo. Diga conmigo, no he tenido paz. Eso es lo que declara Job. El temor crea preocupación. Oiga bien esto. El temor crea preocupación, intranquilidad, porque se apodera de la mente y la imaginación. ¿Qué es lo que pasaría si yo me enfermo del COVID? ¿Qué pasaría? Hoy no voy a tener oxígeno. Hoy de repente no voy a cobrar la deuda. Hoy, Dios mío, me voy a morir tan joven. Hoy, Dios mío, yo no quiero morir joven. Hoy mis hijos, ¿cómo van a vivir mis hijos? Ay, no puede ser. Y mi esposa, ¿cómo queda mi esposa? Ay, no puede ser. Y usted comienza a atormentarse. Y comienza la mente, comienza a pensar, a tener pensamientos. Oh, no voy a tener dinero para curarme. Y no tengo dinero para curarme. O de repente la medicina no me hace ningún efecto. Quien tiene temor está pensativo. Quien tiene temor está pensativo, está sumergido en su pensamiento. ¿Qué será si muero?
se escapa de la realidad y entonces está pensativo, está preocupado. ¿Qué pasaría si es que realmente muriese? ¿Qué pasaría si realmente estas cosas acontecieran en su vida? Ahora bien, incluso hasta el sueño se va. En la noche no puede ni dormir. Está en su cama y está pensando en el COVID, está pensando en las enfermedades, está pensando en la pandemia. ¿Qué pasaría? Hoy creo que me está agarrando la pandemia. Cualquier cosita, ya. Creo que estoy ronco. Ya me está viniendo, ya me está viniendo. Chis, no ves, ya me vino. Oh, ya me vino. Ahora, ¿qué será de mí? Ay, ¿qué será de mí? Comienza a sudar frío. Esta persona temerosa está trayendo el mal. Cualquier cosa ya le está viniendo. Cualquier cosa ya está con COVID. Qué tremendo, es una tortura. Había un hombre, en una oportunidad encontré, cuando fui a predicar por Caraballo, estaba ahí en la iglesia, yo predicando. Justamente le predicaba sobre el COVID y hablaba sobre las pandemias y le explicaba que no debían tener miedo, y comencé a predicarle. Y este hombre pasó y se entregó al Señor. Y entonces, cuando esta persona se acerca, le digo: párate. Se paró y él estaba así cerca a mí, porque lógicamente cuando yo tengo que acercarme a estas personas, ¿no es cierto? Cuando voy a orar, le voy a poner la mano. Le puse la mano así en la cabeza porque él estaba cerca a mí, y le pregunto así, a escucharle: ¿qué enfermedad tienes para orar por ti? Y él así cerquita me dice: tengo COVID. Me mandó todo. Pero cuando tú no le tienes miedo, no te preocupes, vamos a orar por ti. Oramos por él. Y entonces, después de orar por él, ya no supe más porque me salí. Me llama su esposa a los cerca de 6 días. Me llama su esposa y me dice: doctor, me dice, ¿sabe una cosa? Sí, le digo. El que pasó era mi esposo. ¿Y qué pasó? Mi esposo estaba tan nervioso por el COVID. Él decía: me he contagiado, hasta estaba con la gripe, ya estaba con la tos, estaba con todos los efectos. Y entonces ya él comenzaba ya a tener temor, no podía ni dormir tranquilo, estaba desesperado mi esposo. Y entonces me llama y me dice: Cholita, ven para acá. Cholita, yo creo que me he contagiado y quiero decirte, Cholita, que mejor te voy a decir a quiénes vas a cobrar, porque de seguro que me muero. Vas a ir a cobrar a fulano de tal, también me debe dinero tal persona, también me debe dinero tal persona y tal persona. Por favor, a los hijos llévalo bien, hijita, ya, siempre condúcelo bien, ve a la iglesia como tú siempre vas, hija, ya. Y de esta manera, y comenzó, pastor, ya comenzó él a repartirme dónde tenía que cobrar. Le digo a ella: o sea que te dijo ya, te estaba dando ya la herencia. Sí, pastor, me dice, ya me estaba dando ya todo. Entonces, y cuando usted pasó, le oró, pastor, y lo reprendió. El pastor, mi esposo se ha levantado nuevo, pastor, y me dice: ya no tengo nada, ya estoy sano ya. Ayer me entregó el Señor y no sé, ya se me ha ido todo, me siento bien, me siento feliz. Y gloria a Dios. Y ya está muy bien, pastor, y se siente bien. Pero ahora lo malo es que ya no quiere que yo cobre la herencia, él mismo quiere cobrar también. Esta persona ya estaba haciendo su repartición de todas sus cosas. ¿Cuántas personas hay así, con miedo y con temor, que quieren hacer reparticiones de todas sus cosas? No le tenga miedo a la enfermedad. Dice la Escritura: no he tenido paz. No estaba en paz, no estaba tranquilo, dice Job. No estaba tranquilo, no estaba quieto. No he tenido paz. Así es la persona que está con temor, está con miedo. Así de repente quizás no tengas COVID, pero te dijeron que tienes cáncer, pero te dijeron que tienes un quiste en el ovario, o tienes un quiste en los senos. Quizás te dijeron que tú tienes quizás un tumor en la próstata, o te dijeron que tú tienes un mal en los huesos, o quizás tengas un cáncer en los huesos. Sea lo que sea que te dijeron, no le tengas miedo, no le tengan miedo. No estés intranquilo, mantente en paz, quita el temor, pon tu confianza en tu Señor y entonces encontrarás la paz. Como punto B,
que vemos en Job, que dice: no me aseguré. El temor destruye la seguridad. El temor destruye la certeza, la confianza, es decir, destruye la fe. Cuando la fe logra quitar, cuando el temor logra quitar de nuestra mente la fe y de nuestro corazón la fe, el temor se apodera del corazón y de la mente, quedando dispuesto a todo lo malo que le acontezca. Con el temor puedes obtener enfermedades, con el temor vas a tener pleitos, divisiones, pérdida de juicio, pobreza. El temor te va a traer a ti divorcio, bancarrota, robos, muerte de tu familia, y todo lo malo viene. No tengas miedo. El temor es un enemigo de la fe, pues es lo contrario. Por ejemplo, la fe te da seguridad. La fe te da seguridad, pero si tienes temor, el temor te va a dar inseguridad. La fe te va a traer sanidad, pero si tienes temor, el temor te va a traer enfermedad. Mire, si tienes fe vas a prosperar, pero si tienes temor, me voy a volver pobre, me voy a volver pobre. Seguramente me han soñado, incluso así hayas soñado que te vuelvas pobre. No le creas al diablo. El diablo te va a hacer soñar que estás pobre, que te enferma, que te muera. No le hagas caso al diablo, porque el diablo te va a traer noticias malas para hacer que pierda la fe, para hacer que tengas temor. No le hagas caso al diablo. Eso es sueño, no es de Dios. El sueño de Dios edifica. El sueño de Dios sana. El sueño de Dios fortalece. El sueño de Dios te levanta, no te destruye. Gloria a Dios. La fe da prosperidad, el temor pobreza. La fe da unidad, el temor crea divisiones. La fe da victoria, mas el temor trae derrotas. La fe da vida, mas el temor trae muerte. No tengas miedo, no tengas miedo, porque de lo contrario el mal estás atrayendo. Punto C. Dice también: ni estuve reposado. Esta es otra palabra que usa Job. No estuve reposado. El creyente que tiene temor no descansará. El miedo a infectarse le espantará. En todo lugar donde vaya, el temeroso, el miedoso, el que tiene temor, todo lugar donde vaya, sea al trabajo, sea quizás a la calle, sea a la tienda, sea a cualquier lugar, él tiene temor que se va a contagiar. Tiene temor que se va a contagiar. Y por esa razón se contagia. Incluso el temeroso incluso tiene temor de contagiarse en el mercado. Cuando va su familiar, me voy a contagiar. Si me voy a tal sitio, me voy a contagiar. Me voy por la avenida, me voy a contagiar. Incluso el temeroso, me voy a la iglesia, me voy a contagiar. El colmo de un creyente temeroso es pensar que en la casa de Dios se va a contagiar. Este temeroso, y ese es el colmo, que en todo sitio piensa que se va a contagiar, y hasta en iglesia que se va a contagiar. La casa de Dios no es para contagiar. La casa de Dios es para todas las personas enfermas, para que sean sanos de su enfermedad, porque la casa de Dios es donde está Jehová de los cielos, y Él vive en su espíritu en ese lugar. Gloria a Dios. La casa de Dios, ahí radica el gran sanador, y el gran sanador es Jehová de los cielos. Amén. Por eso en el libro de Éxodo capítulo 15 verso 26 nos dice así: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Mire lo que dice el Señor: si obedeces su palabra, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios. ¿Quiénes eran los egipcios? Los mundanos. Ninguna enfermedad que la envié a los mundanos te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. La mujer temerosa no tiene tranquilidad. Vaya donde vaya, el temor le asalta por todos lados. No vive con calma, está intranquila. Su espíritu te inquieta, no tiene reposo. Antes, el temeroso tiene una seguridad. El temeroso dice: yo estoy seguro que si voy a la calle me infecto, me voy a infectar, me voy a infectar. Y va y se infectó. Para eso sí tiene fe. Tiene fe para infectarse. Porque el temor es eso, el temor es una fe contraria. Un temor donde dice: si yo voy a tal lugar me voy a infectar. Y se infecta. ¿Y por qué se infecta? Se infecta porque tuvo fe. Porque el temor es una fe fuerte, donde dice: yo me voy a infectar, y se infectó. Aprenda a tener fe en que usted no se va a infectar en la calle. Vaya usted con fe. Puede usted ponerse su mascarilla, no hay problema. Póngase usted su protector facial si usted desea, no hay problema. Pero lo importante, el corazón. Guarda tu corazón. Cuando dices: voy a ir a ese lugar, y ten por seguro que tú estás llegando a ese lugar. Y si tienes que entrar a un lugar donde haya gente, pues, y es necesario, entonces ingresa. Pero cuando llegas ahí, medita y piensa que la enfermedad, la infección se hace a un lado. Se hace a un lado cuando tú llegas, porque tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y la enfermedad te respeta, y la enfermedad se va lejos de tu vida. Amén. Ten por seguro, mira que las enfermedades se van, que los virus se van, y que tú realmente llegas y sales libre de todo virus. Eso es lo que tienes que pensar, eso es lo que tienes que idear, eso es lo que tienes que creer, porque todo lo que tú creas, así será. Amén. No hagas a lo contrario. Hay personas que dicen: uy, voy a ir para allá, uy, pero hay gente, me voy a infectar. De repente, ¿cuántas personas hay ahí? Seguro que me infecto, pero tengo que entrar. Entra con miedo y me voy a infectar. Y ¡bum!, se infectó. El temor que me espantaba me ha venido. Tú también vas a decir como Job: el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido, y me ha llegado el COVID, lo que yo temía. No hagas eso. Aprende a vencer tu temor. Quita el temor de tu mente, porque Cristo te quiere libre. Amén. Cristo te quiere libre. Punto D. No obstante me vino turbación, dice Job. No obstante me vino turbación. Turbación, ¿qué es turbación? Turbación es el estado de ánimo de una persona que no sabe qué hacer o qué decir. El creyente que tiene temor no conoce qué es lo que debe hacer. ¿Qué hago ante esta enfermedad? Y si conoce algo de qué hacer, también lo duda. Está lleno de duda. No confía en las promesas de Dios. Está turbado, anda turbado. No sabe qué hacer, está indeciso. Querido hermano y amigo, no te turbes, no le tengas miedo. Recuerde bien, así algún día te vengan cualquier cosa en tu vida, no le tengas miedo. Si no le tienes miedo, todos caerán bajo tus pies. Enfermedades, juicios, enemigos caerán bajo tus pies. Si tú les tienes miedo a uno de ellos, tú caerás ante ellos. Si tú a un sicario le tienes miedo, entonces, cuando tengas miedo de estos sicarios, estos te van a pedir plata. Y si le das 100, otro día van a querer 100 más. Otro día van a querer 100 más. Y como eres miedoso, te van a estar saque dinero siempre. Así es aquel que le tiene miedo. ¿Sabía usted que si tú le tienes miedo a un perro, y estás con miedo ante el perro, ya estás temblando? El perro huele miedo. Y cuando el perro huele miedo, él se ríe y dice: acá está pan comido. Ahora pues me tienes miedo. ¡Ah! Se abalanza sobre ti, te llena de mordiscones. ¿Por qué? Porque le tienes miedo, hueles a miedo. No huelas a miedo, huele a victoria, huele a victoria, huele a ser un vencedor. No le tengas miedo. Amén. Recuérdalo bien. Tienes que aprender a vencer. No le tengas miedo a nada
ni a nadie. Amén. Amén, hermano. No le tengas miedo a nada ni a nadie. Hace un tiempo teníamos una iglesia, y esta iglesia que teníamos, habíamos puesto un vigilante, y este vigilante, venían unos sicarios y le habían amenazado: tú vienes acá a cuidar la iglesia, te matamos. Y como él era el único, él dejó de venir, y nosotros pensamos que él estaba yendo a cuidar, pensamos que él seguía cuidando, hasta que un día, no sé cómo, decidí ir por allá a visitar la iglesia, ¿no? Y cuando llego, habían sacado el techo, se habían sacado todo el techo, se habían sacado la madera, se habían sacado todo del templo. Entonces, cuando se sacaron todas esas cosas, yo dije: esto no puede ser así, no puede ser. Así que llamé a los hermanos y le dije: hermanos, vamos nuevamente a restaurar el templo. Y comenzamos a restaurarlo. Pero al restaurarlo, ¿qué pasó? Que vinieron por ahí, vino un hombre y dijo: disculpe, señor, pero este terreno yo me lo han vendido. ¿Cómo te lo van a vender si esta es la iglesia? No, sí, señor, acá está el papel, me han vendido a mí este terreno. Yo le digo: no te pueden vender este terreno, le digo, porque este terreno es de la iglesia. Y él se fue, no sé qué llamadas hizo. Yo, mientras me fui a comprar pintura, vinieron bastantes sicarios con su motocicleta, comenzaron a amenazar a los hermanos que estaban trabajando con revólver y todo, comenzaron a amenazarlos y dijeron: ¿sabes qué? Que te vamos a matar. Y a otros comenzaron a golpearlos y los sacaron. Cuando yo llego, le dije: pastor, ¿sabes qué? Nos han botado. Varios sicarios han venido con su revólver y nos han sacado. Yo le digo: ¿qué? No puede ser posible. Así que me fui a la comisaría y le dije: aquí hay unos sicarios, acompáñenme. Así que fuimos para allá, llegamos con unos policías, encontramos ahí unos sicarios todavía, y le digo: a este señor póngale preso, a este también me lo llevas a la comisaría. Entonces un hombre comenzó a hacer fuerza: que no me van a mí a agarrar. Y vino un negro alto, me dijo: ¿qué cosa, pastor? Mira lo que estás haciendo, pastor. Y me venía así directamente. Le digo: tú vas a compadecer por quererte agarrar el terreno de la iglesia. Pero tú sabes, pastor, lo que te puedo hacer. No te preocupes, le digo, después hablamos. Así que lo agarraron a ellos y me amenazaron y se fueron. Lo llevaron a la comisaría, se lo llevaron a seguridad del Estado. Cuando llegan a seguridad del Estado, en eso ya comienzan a hacer el atestado. El policía me dice: usted es pastor Santana, ¿no? Sí, le digo. Pastor, ¿y cómo va el Estadio Alianza? Me dice. Muy bien, le digo, estamos siguiendo los trámites. Ah, qué bien, está bien, pastor. Y así, y me dice: pastor, aquí están todos los que hemos detenido. Pastor, yo sé que tú puedes conversar con ellos. Claro, le digo, yo no quiero hacerle daño a ellos, pero tampoco no quiero que ellos me toquen la iglesia, porque ya me han robado y eso no está bien. ¿Puedes hablar con ellos? Claro, le digo. Así que salieron los sicarios y comencé a hablarles. Escúchenme bien, le digo a ellos. Yo no quiero hacerle daño a ustedes. No quiero a usted juzgarlos ni denunciarlos tampoco. Pero ustedes no pueden estar tocando la iglesia del Señor. No está bien que ustedes estén tocando la iglesia del Señor. Cuando me escucharon así fuerte: está bien, pastor, los morenos altos, asaltantes que eran. Está bien, pastor, disculpa, pastor. Pero no está bien, pues. ¿Cómo ustedes van a meterse en la iglesia del Señor? Mira, acá están los documentos de la iglesia. Está bien, pastor, disculpa, nos han engañado, pastor. Ya está bien, no nos hagas daño, pues, pastor. Ya, hijo, también, no te preocupes. Pero vi a un sicario que me miró con cólera y se fue a un lado. Sí, amargo. Entonces, como yo ya había tratado con muchos delincuentes, hemos tratado. Así que me fui a buscarlo. Y lo encontré ahí a un costadito, porque estaba en la oficina. Hola, le digo, lo agarré del hombro. Escúchame bien, mira, acá está el documento de la iglesia. No te metas con la iglesia del Señor, ¿me entendiste? Está bien, pastor. ¿Cómo tú vas a meter en la iglesia del Señor? Nosotros vamos a poder ayudar a tus hijos. Si están en la droga, en el alcohol, cuenta con nosotros. Nosotros vamos a ayudarlos a tus hijos, hijo. ¿Por qué estás así? Está bien, pastor, discúlpame, pastor. Ya levántate, ve. Ya le abracé, a los otros morenos le abracé. Nunca más se volvieron a meter con la iglesia. Nunca más. Dejaron libre la iglesia.
Gloria a Dios. Hermano, si tú le tienes miedo a alguien, tú vas a caer rendido ante ellos. Nunca le tengas miedo a nadie, hijo. Si tú tienes a Jehová, Dios está a tu lado. El Señor ha enviado su santo ángel, está contigo. ¿Qué más quieres? Tienes al poderoso gigante a tu lado. Nadie pondrá una mano sobre ti, porque Dios está contigo, a tu lado. Hijo mío, escucha, señorita joven, escucha. No lo veas con broma lo que te estoy diciendo. Presta atención. Algún día te servirá, hijo mío. No le tengas miedo a nadie. Busca la paz. No hagas daño a los demás. No hieras a nadie. No estafes, no engañes, no hieras a tu prójimo. No busques el mal. No hagas daño a la gente. No odies. Yo no odio a la gente. Hay muchas personas que me han hecho daño. Tantas personas que me han calumniado, han dicho de todo. Pero yo no les odio, porque Jehová nuestro Dios es nuestro Señor. Pero no le tengas miedo a nada. El día que le tengas miedo, hijo, a alguien, ese día caerás ante tu enemigo. No caigas ante el cáncer. Así te digan que tú tengas cáncer, no le tengas miedo. Para Dios no hay nada imposible. Así te digan que tú tienes quiste en los ovarios, no le tengas miedo, no llores, no te deprimas, no te aflijas. Así te digan que tú tienes COVID, no le tengas miedo. Así encuentren contigo COVID, no le tengas miedo. Confía en Jehová y tus enfermedades caerán bajo tus pies. Jehová es grande. Él es el que domina el mundo. Él es el que domina los cielos, la tierra. Él es el que tiene tu vida en sus manos. Así vengan 3 cáncer, 4 cáncer, nada podrá matarte si Dios no da la autorización. Nada podrá matarte. Vence el miedo. Has aprendido en esta conferencia de ciencia de la medicina que Dios te está diciendo: no me traiciones, hijo. No dejes a un ídolo por mí. No dejes a un ídolo. No vayas tras los ídolos y me dejes a mí. Te está diciendo el Señor. No vayas tras los ídolos dejándome a mí. No hagas eso. No hagas eso. No seas infiel a Jehová. Él es tu Señor, Él es tu Dios. Él es tu vida. Él es espíritu. Adórale en espíritu. No le tengas miedo a la enfermedad. Si no le tienes miedo, la enfermedad caerá bajo tus pies. La enfermedad caerá bajo tus pies. Ahí donde estás. Yo quiero invitar en este momento que usted se arrodille ahí donde está. Ahí donde está usted, arrodíese. Ahí donde usted está, bájese de su asiento y arrodíese un momento. Ingrese a un encuentro con Dios. Porque a través de la oración tú vas a encontrarte con Dios. Ingresa a un encuentro con Dios. Ahí donde estás. Dile al Señor así: Señor Jehová, perdóname, dile. Perdóname si en mi corazón me he querido ir al mundo, si en mi corazón he querido dejar de ir a la iglesia. Señor, por seguir el trabajo, por seguir las vanidades de la vida, por seguir, Señor, a los ídolos. Perdóname, Jesús. Quizás yo no he querido seguir un ídolo de yeso ni de barro, pero sí he querido seguir un ídolo que es un sentimiento que tengo.
Quizás he querido seguir a una mujer, dile. Perdóname, Jesús, que porque mi esposa ya no viene a la iglesia, yo no quise venir tampoco a la iglesia. Que porque mis hijos no vienen a la iglesia, yo no quiero venir a la iglesia. Dile, mujer, que porque mi esposo no quiere venir a la iglesia, yo no quiero venir a la iglesia tampoco. Que porque mi enamorado no quiere venir a la iglesia, yo también no he querido venir a la iglesia, Señor. Perdóname, Señor, si por causa que me dejó un enamorado, o me dejó una enamorada, o me dejó un esposo, una esposa, yo me he querido matar o he querido acabar con mi vida. Yo me he querido, Señor, quitar la vida. Perdóname, porque he hecho en esa persona un ídolo. Porque paro llorando, sufriendo, y paro, Señor, acongojado, triste. Porque es mi ídolo esa persona, ese sentimiento. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor Dios mío, si por jugar partido dejo de venir a la iglesia. Estoy haciendo del fútbol un ídolo. Un ídolo. Y te estoy dejando a ti por ir al fútbol. Te estoy dejando a ti por ir al billar. Te estoy dejando a ti por ir al cinema. Te estoy dejando a ti por ir al juego de tragamoneda. Porque se está haciendo un ídolo en mi vida. Perdóname, Señor, porque yo te estoy dejando. Yo no quiero, Señor Dios mío, dejarte. No quiero. Perdóname, Señor. Ahora he entendido que uno de los males es enfermarse de esta peste. Perdóname, Jesús. Yo no quiero que esta peste llegue a mi vida por ser muy idólatra, por adorar el fútbol, por idolatrar a mi esposa, por idolatrar a mi marido, por idolatrar a mis hijos, por idolatrar a mis nietos, porque he hecho de mis nietos un ídolo y por eso no vengo al culto. Porque he hecho de mi casa un ídolo, por eso no vengo al culto. Porque he hecho de mi trabajo un ídolo, por eso no vengo al culto y te estoy dejando, Señor. Perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. Padre, perdóname también. Dile, perdóname, Jesús, porque tengo miedo. Lo reconozco, dile. Lo reconozco, tengo miedo. Donde voy, a veces siento temor. Subo al carro y siento temor. Voy a la plaza y siento temor. Voy al mercado, siento temor. Voy a un familiar y siento temor. Y hasta vengo a la iglesia y siento temor. Perdóname, Señor, que me estoy volviendo un temeroso. Me estoy volviendo un miedoso. Y por eso el mal puede aprovecharse y el diablo puede aprovecharse. Perdóname porque yo te ofendo. Te ofendo cada vez, Señor, que tengo temor a la enfermedad. Te estoy ofendiendo, te estoy hiriendo. Porque veo a la enfermedad más poderoso que tú. Perdóname, Jesús. Perdóname. Perdóname. ¿Cómo puedo pensar que en tu casa yo me voy a infectar? ¿Cómo puedo pensar que en tu presencia me voy a infectar? Perdóname, Señor. Perdóname, Padre, por mis miedos. Acaba conmigo, Señor. Yo sé que esta palabra tuya, Señor, que he escuchado, me alimenta de fe, me nutre de fe, me llena de fe, Señor. Esta palabra tuya, Señor, yo rechazo todo temor desde ahora. Rechazo todo miedo. Quito todo miedo. En el nombre de Jesús, lo quito fuera de mi vida. Fuera de mi vida. Todo temor y todo miedo. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Lo creo, Padre.
Lo creo, Padre. Señor, gracias.